Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente en esta maravillosa y bendita hora de la noche. Agradezco al Señor la oportunidad nuevamente, ¿verdad?, que me permite a través de este medio, a través de esta plataforma, poder compartir entonces temas que son bastante relevantes, porque somos gente de fe, somos gente que pues anhelamos y deseamos escuchar palabra del Señor. Así que reciban todos un cordial saludo de parte de su pastor, Luis Loarca, y quiero que en esta hora de la noche pues meditemos en un precioso tema. Que Dios me los bendiga de una manera especial, donde quiera que se encuentren o lo que estén haciendo en este momento, pues que Dios me los bendiga. Gracias por tomar tiempo para poder entonces oír, escuchar y meditar en un tema precioso que vamos a ver en este momento, en esta hora de la noche. Yo quisiera que habláramos en este momento sobre el tema viviendo por fe, ¿verdad? Quisiera que tomáramos unos minutos, ¿verdad?, de meditación y poder entonces degustar, si usted me permite usar la expresión, degustar la bendita palabra del Señor al poder entonces estudiar este precioso tema, vivir o viviendo por fe. Para esto vamos a basarnos en la palabra del Señor, ¿verdad?, la Biblia, que es nuestra fuente de inspiración, nuestra única herramienta para poder, hermanos amados, predicar la palabra. Entonces, quiero que leamos, o voy a leer yo mejor dicho, ¿verdad?, porque cuando usted le llegue este video, pues usted podrá tomar el tiempo para escudriñar la palabra y de esta manera entonces también usted gozarse. Dice allá en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, no es un libro. Recordemos que Pablo escribió cartas y no fueron libros, fueron cartas. Entonces debemos de enfocarnos bien y entonces leamos la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 13, versículo 11. Dice así: y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Repito, Gálatas capítulo 13, versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por eso el tema es vivir por fe. Muy bien. Los Gálatas, recordemos, yo quiero que usted recuerde y haga memoria, si vio el video del mensaje anterior, usted se recordará que en esa oportunidad hablamos sobre los Gálatas, cómo el apóstol Pablo se había esforzado de una manera extraordinaria por llevarles a ellos la palabra, y que estos judíos, estos gentiles, ¿verdad?, no eran judíos, eran gentiles paganos, se habían convertido del paganismo y habían llegado, por supuesto, a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia establecida ahí en Galacia. El trasfondo sociocultural de ellos pues era pagano, y estos gentiles hoy tenían la gran bendición de formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero cuando Pablo les escribe, en aquella oportunidad, en aquel mensaje que yo a usted pues le prediqué, hablamos sobre el verdadero y único evangelio, ¿verdad? Porque habían ciertos problemas que se estaban dando lamentablemente ya en el tiempo de la era apostólica. Los Gálatas habían recibido el evangelio y sus principios fueron claramente expuestos ante los ojos espirituales de cada uno de ellos. Sin embargo, debemos de saber esto, ¿verdad?, que es importante. Pablo sintió en su corazón, en su espíritu, llamarlos insensatos, porque ellos habían recibido el evangelio de la boca de ese tremendo apóstol, el apóstol Pablo, ¿no?
un hombre teólogo, un hombre muy preparado teológicamente y que había tenido una experiencia sobrenatural. Usted se recordará en el camino a Damasco, en su conversión. Entonces, de la propia boca del apóstol Pablo, ellos recibieron el evangelio puro, el evangelio sin mancha, sin tacha. Pero lamentablemente estos gentiles convertidos de Galacia se habían distorsionado, pero había una razón. Recordemos que se habían levantado en la iglesia de Galacia aquellos falsos maestros a los cuales se les llama, o se les llamó en ese momento, ¿verdad?, los judaizantes. Eran judíos convertidos al evangelio también, pero al ver a los creyentes gentiles, oiga bien, estar en la iglesia de Galacia, ellos empezaron a imponerles cosas que ninguno había podido cumplir, ¿verdad? Lamentablemente, ellos querían que los gentiles convertidos allá en Galacia pasaran por el rito de la circuncisión, y eso no es posible, porque recordemos que este rito era impositivo hacia la nación judía, es decir, a un grupo étnico establecido, ¿verdad?, a los judíos como señal de pertenencia, pero los gentiles no tenían por qué practicarlo porque ellos no eran de ascendencia judía, simplemente eran gentiles paganos convertidos al evangelio. Entonces Pablo le llama insensatos a estos gentiles de Gálatas, lamentablemente, porque habían creído en el evangelio que agregaba requisitos a su fe. Entonces el evangelio es por fe, la salvación es por fe. Recordemos esto siempre. Para poder ser salvos, para poder agradar a Dios, necesitamos fe. Nada más, no necesitamos otras cosas para poder agradar al Señor. Y estos gentiles creyentes de Galacia habían puesto oídos y habían puesto atención a las falsas enseñanzas de esos judaizantes, y por eso el apóstol Pablo los tiene que tratar de insensatos. Para demostrar el apóstol Pablo que la justificación viene a través de la fe y no a través del inútil esfuerzo de guardar la ley, Pablo refirió a los nuevos creyentes la historia maravillosa del padre Abraham, ¿verdad? Y es ahí donde nos vamos a centrar entonces bajo 3 puntos importantes de vivir por fe. Número 1, oiga bien, número 1, se recibe el Espíritu Santo por fe. Cuando vivimos por fe, el Espíritu Santo se recibe también a través de esa fe. No necesitamos más. Pablo les dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Según el versículo 1 del capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces Pablo les llama insensatos, o sea, necios, o sea, torpes, pues, ¿verdad?, en otras palabras. Y les pregunta el apóstol que quién los había fascinado después de haber oído la bendita palabra, el evangelio puro y sin mancha. Ellos habían puesto atención a los falsos maestros. Los judaizantes, que eran los falsos maestros, enseñaban que los judíos gentiles debían de guardar la ley para poder agradar entonces a Dios. Esta cuestión lamentablemente apartaba del evangelio, oiga bien, del verdadero evangelio que se les había predicado a los Gálatas. Entonces Pablo les llama de esta manera: insensatos. Pero entendamos algo: todo cristiano, cuando se convierte a Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo. Cuando yo me convertí a Cristo, cuando usted se convirtió a Cristo, usted recibió el Espíritu Santo en su ser, en su vida. El Espíritu vino, lo selló, oiga bien, y le hizo propiedad de Dios. El Espíritu Santo mora en cada uno de aquellos, oiga, que hacen su confesión de fe, oiga, que se arrepienten de sus pecados y empiezan a seguir el bendito evangelio. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está con nosotros desde el momento mismo en que la conversión tuvo lugar y se efectuó en nosotros. El Espíritu está en nosotros. El Espíritu entra a la vida de los creyentes como una evidencia, y se manifiesta en el fruto que la Biblia describe nuevamente
ahí en la misma carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, eso para nosotros no es extraño, ni tampoco es ajeno. Lo sabemos claramente, que el fruto del Espíritu se subdivide en 9 elementos que son maravillosos. El Espíritu Santo, entonces, si mora en nosotros, debemos de manifestar cualquiera de esos elementos en nuestro ser. Entonces, la evidencia, oiga bien, sigue obrando y continúa con el bautismo a través de señales y prodigios que Dios empieza a hacer a través del creyente ungido, porque la palabra dice que Él va a desatar, va a bendecir la vida de todo creyente cuando venga el bautismo del Espíritu Santo. Las evidencias sobrenaturales se demostrarán firmemente, porque el Espíritu, cuando viene a bautizar a una gente, como ya lo mencionamos en otras oportunidades, es para ser testigos, para hablar sin miedo, sin temor, con valentía, con denuedo el mensaje bendito del Santo Evangelio. Jamás el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, será para que el hombre o la mujer sean famosos, para que tengan reconocimiento, para que sean aplaudidos de ninguna manera, o para que sean admirados por otros. No, el bautismo en el Espíritu Santo es para ser testigos eficaces, llenos del poder y del celo de Dios, para poder llevar este mensaje bendito a las masas, a la gente no convertida. Gloria al Señor. Pablo les recuerda a estos Gálatas insensatos que el Espíritu obró en ellos a causa de la fe y no como resultado de la observancia de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio por fe, el Evangelio de fe, es el que se manifiesta precisamente a través de esa fe genuina. Gloria al Señor. Ellos recibieron la presencia, la unción del Espíritu Santo a través y por medio de la fe, y no por la observancia de la ley. El esfuerzo propio nunca, en ningún momento, puede producir el crecimiento espiritual. Nadie puede llegar a agradar a Dios ni a crecer espiritualmente por mérito propio. Se necesita definitivamente el poder y la presencia del Espíritu para poder entonces agradar al bendito Señor. Solo a través y por medio de la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo se puede producir un crecimiento que vaya de acuerdo a la voluntad y el poder divino. Aleluya, gloria al Señor por eso, ¿verdad? Yo creo que usted se goza, yo creo que usted, bendito hermano, está de acuerdo conmigo, hermano, en esta bendita hora. Gloria al Señor. Si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única para tener una relación adecuada con el Señor y con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano. Si no tenemos esa bendición de tener esta relación con Dios a través de la fe, cualquier experiencia que venga sería y resultaría en vano. Bendito sea el Señor. Bendecidos con Abraham. Oh, bendito Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 5 en el capítulo 15 y versículo 5, Dios le dio a Abraham, ya era un anciano y no tenía hijos. Dios le dio, oiga bien, en ese momento la increíble promesa, lo hemos leído muchas veces nosotros allá en el libro de Génesis, ¿verdad? De que Dios bendeciría con una gran e innumerable descendencia a Abraham. Pero esto no iba a ser producido por la ley, sino que por la fe iba a ser posible esto. Porque Dios honra la fe de aquellos benditos que ponen su confianza y su esperanza en Él. Abraham recibió esta promesa maravillosa. La promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple en parte, oiga, cuando un ser humano cree en el bendito Evangelio. Dios le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y créame que hasta el día de hoy esa promesa sigue cumpliéndose, porque Dios es un Dios de promesa y que cumple con lo que promete. Cuando alguien se convierte al Evangelio, se convierte de las tinieblas a la luz admirable y se entrega a Cristo, oiga, esa promesa de bendición que Dios le dio a Abraham en parte se está cumpliendo en estas personas. Oiga,
cualquiera que sea, ya sea judío o un gentil, independientemente de su origen étnico, nacionalidad, oiga, o descendencia, no importa, pero si se convierte al Señor, oiga, viene a honrar la fe de aquel bendito hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bendito sea su santo nombre. Todos los que se convierten a Cristo se convierten en hijos de Dios, oiga, y también en hijos de Abraham a través y por medio de la fe. Qué importante es la fe. Sin fe, recuerda bien, es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Y esto fue lo que hizo este bendito hombre llamado Abraham. Número 2, rechazar la confianza en la ley. El inciso A nos llama y nos dice: la ley no justifica. La ley no puede, no tiene el poder de hacerlo. Los judaizantes habían corrompido la fe de los creyentes en Galacia al insistir en que practicaran la ley mosaica en vez de confiar únicamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Estos judaizantes habían añadido ritos, cosas a la fe que solamente es esencial para poder recibir el perdón de los pecados del ser humano. Ellos habían añadido los ritos que solamente los judíos podían practicar porque a ellos se les extendió la ley, pero ellos no pudieron cumplirla en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Quebrantaron la ley todo el tiempo y por eso Dios definitivamente tuvo la necesidad de mandar a su Hijo para que pudiera haber una oportunidad para el ser humano de ser salvo. Pablo respondió a aquellos hombres que todo el que confía en la ley está bajo maldición. La ley no salva, no justifica, no limpia, no perdona, no. La ley fue maravillosa en su momento porque trajo la clasificación, vino a develar, a categorizar el pecado, pero no pudo hacer nada más. No pudo restaurar la relación del hombre caído con Dios. La ley solamente sirvió para ver cuán grande pecador es el hombre, pero no pudo hacer otra cosa más. Fue buena porque fue dada por Dios, pero no tenía el poder ni la capacidad de librar al hombre, ni restaurar el camino para que el hombre tuviera una relación correcta con Dios. Esto podría recordarnos una declaración similar en el libro de Santiago. Se recuerda, Pablo mismo respondió que todo el que confiaba en la ley pues estaba bajo maldición, porque lamentablemente no se puede cumplir. Pero Santiago nos recuerda esto de una manera tremenda. Dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Entonces, al día de hoy no hay ningún ser humano que la pueda cumplir, pero ahí andan sectas, ahí andan personas queriendo guardar el sábado, queriendo tener todos los ritos de la ley. Bueno, si quieren hacerlo, que lo hagan, pero si fallan en un punto, fallaron en todos. Y la experiencia humana nos dice que el hombre no puede guardar la ley, no tiene la capacidad, porque no tiene el poder para poder guardar la ley. No, Señor. Bendito sea el Señor, porque si fuera por guardar la ley, no fuéramos salvos hoy. Pero hoy somos salvos gracias y a través y por medio de la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Los judaizantes confundieron a los gálatas y comenzaron a seguir los gálatas las falsas enseñanzas que estos predicaban, y así fue como se sometieron a la ley por primera vez en su vida. Ellos desconocían completamente lo que la ley decía. Eran gentiles que se convirtieron del paganismo, oiga bien, a Cristo. Pero si los mismos judíos que eran enseñados desde temprana edad, desde pequeños, pudieron guardar la ley, mucho menos estos pobrecitos que apenas y venían convertidos de un mundo pagano, no iban a poder guardarla, no iban a poder guardar la ley. Entonces es imposible, gloria al Señor. La ley era impotente para lograr lo que solo se podía obtener a través y por medio de la fe. Notemos el marcado contraste entre la fe y la ley, expresado en los versículos 11 y 12. Oiga lo que le voy a leer. Bendito sea el nombre del Señor.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, a través de la fe. Bendito sea el santo nombre del Señor. Hermanos, debemos de gozarnos, de bendecir al Señor, porque tenemos la gran bendición de vivir por fe este evangelio bendito de la gracia a través de la fe. La ley no justifica a nadie, no podrá hacerlo jamás, pero la fe en Cristo sí salva, sí restaura, sí hace al hombre una nueva criatura. Bendito sea el santo nombre del Señor. Solo al poner la confianza en el Señor Jesucristo, entonces la fe puede actuar de una manera tan maravillosa y tan preciosa. Aleluya. El inciso B dice: Cristo nos ha redimido. Los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección y por lo tanto merecemos el castigo por infringirla. La Biblia dice que Él cargó sobre sus hombros, en el capítulo 53 de Isaías, ahí lo dice: Él cargó sobre sus hombros, oiga, el peso de nuestros pecados, porque no puede el hombre cumplir la ley y merecemos el castigo por transgredir la ley. Pero solo Jesucristo pudo hacer esto maravilloso, porque Él sí tiene el poder para hacerlo. La declaración de Pablo en el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, crucificado, Él se hizo maldición por usted, por mí, por todos los seres humanos. Aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor. Quien moría en la cruz era considerado maldito. Esto era una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los griegos. Ellos no podían entender porque estaban ciegos, espiritualmente hablando. No pudieron nunca entenderlo. Pero hermano, la fe es tan maravillosa y tiene el poder para transformar vidas. Gloria al Señor. Quien era crucificado se le consideraba culpable y merecedor de padecer bajo el juicio de Dios. Oiga, pero bendito sea el Señor que nosotros no pasamos por ese proceso, porque Él ya lo había hecho anteriormente. Bendito sea su nombre. Por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la hereda toda persona que pone su fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, todos aquellos que creen, incluyendo los gentiles convertidos de Galacia, serían justificados por la fe en Cristo Jesús. Ellos no necesitaban de nada más que creer y mantenerse ahí, pero le pusieron atención a los falsos maestros y cayeron de la gracia. La Biblia lo dice, que ellos cayeron de la gracia. Bendito sea el santo nombre del Señor. Como se mencionó anteriormente, el Espíritu Santo vive en todos los creyentes. Sí, eso es así. Y la subsiguiente experiencia del bautismo en el Espíritu Santo reviste al creyente de poder para servir. La salvación tiene que ver con el fruto del Espíritu, pero el bautismo tiene que ver con el servicio en la obra del Señor. Y de las dos maneras y de las dos formas, el creyente nacido de nuevo puede disfrutar si no se aparta y sigue este precioso y glorioso evangelio. Número 3, la promesa de Dios se recibe por la fe. Aleluya. La promesa llegó primero. Los cristianos de Gálatas llegaron a la fe en Cristo con un antecedente pagano. Sabían poco de Dios, entonces ante las falsas enseñanzas de los judaizantes rápidamente creyeron en el error. Sí, fueron confundidos, fueron mal instruidos, y por el poco conocimiento que tenían de la ley fueron embelesados y empezaron a seguir esas falsas enseñanzas. Dios estableció su pacto con Abraham 430 años antes de entregar la ley a su pueblo. Su pacto se basó en la promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y bendecir al mundo a través de él. Abraham nunca siguió la ley porque no la necesitó. Él fue y será por siempre y por la eternidad el padre de la fe. No hay otro que sea como Abraham.
un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a través de esa fe que él depositó en las promesas divinas, es por eso que el mundo hoy es bendecido. Mire, usted y yo somos hoy, gracias a Dios, hijos de Abraham. Aunque por nuestras venas no corra sangre judía, pero somos hijos de Abraham a través y por medio de la fe. Porque al igual que Abraham, nosotros creímos en un Dios, oiga bien, que nos está observando y que es digno de toda alabanza y de gloria y de honra. Aleluya. La ley no anuló el pacto de Dios ni anuló su promesa. Las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su bendita promesa. El versículo 18, claramente la palabra del Señor nos afirma que es a través y por medio de la fe que se reciben las promesas de Dios. El pacto de bendecir a todas las naciones señalaba a la simiente de Abraham, que era Cristo Jesús. Jesús vino como la simiente de Abraham. Ese pacto maravilloso que Dios hizo con él fue, y le prometió Dios que de su simiente vendría la salvación y la bendición para el mundo entero. Y se cumplió exactamente cuando Jesús nació, cuando el bendito Salvador vino a este mundo y se encarnó. Y a través y por medio de él, hoy el mundo es bendecido a través de la fe. Aleluya, gloria al Señor. El pacto de bendecir a todas las naciones señalaba la simiente, ya dije, de Abraham, que es Cristo. La muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Cristo traen el perdón de pecados y la adopción espiritual a la familia de Dios para los creyentes de todas las naciones de la tierra. No importa cuál sea el origen étnico, la raza, el color, no importa. Pero si el hombre y la mujer se arrepienten y confían en el sacrificio del Señor Jesús, son hijos de Abraham, son hijos de Dios a través y por medio de la bendita fe. El propósito de la ley, para terminar, Pablo no quería que los gálatas malentendieran el lugar de la ley en el plan de Dios. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Cristo Jesús. La ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significaba desobedecer y deshonrar a Dios. Al hacerlo demostró nuestra propensión al pecado y la esclavitud a él. Por eso no podemos cumplir la ley, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina siempre a desobedecer a Dios. La ley reveló nuestra injusticia delante de Dios. Bendito sea su santo nombre. Pero somos justificados hoy y somos amigos de Dios y no somos deudores ante la presencia del Señor a través de la bendita fe. La ley no contradice las promesas de Dios, sin embargo, debemos reconocer su propósito y por lo tanto su valor. No fue dada para impartir vida, sino para traer conciencia del pecado. Por eso la ley no puede salvar ni quitar el pecado, porque nos trae conciencia, conocimiento del pecado. El único que puede dar vida, transformar, es el bendito Dios, el Señor Jesucristo, a través de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es una tremenda bendición, amados hermanos. Los gálatas habían recibido el regalo más importante que jamás se nos ha concedido. Habían sido justificados ante Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, se habían desviado de la fe en Cristo y habían comenzado a poner su fe en su propio esfuerzo de cumplir la ley mosaica. Los cristianos a menudo somos tentados a concentrarnos en nuestros propios esfuerzos, apartando los ojos de Cristo. Pero eso no se puede, hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe que nos fue dada, aleluya, a través y por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vivimos un evangelio por fe. Por eso el tema es vivir por fe. Si nosotros vivimos a través y por medio de esa fe, vamos a agradar a Dios en todo y vamos a ser verdaderos hijos del Señor. Hermanos amados, vivamos por fe. Nunca le añadamos a nuestra fe obras para poder agradar a Dios o para poder ser más justos delante de Dios. Media vez nosotros aceptamos a Cristo, ahora somos hijos de Abraham a través de la fe que nosotros tenemos también en ese maravilloso Dios. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús.
Bendice a cada hermano y a cada hermana que va a ver y va a escuchar, Señor, este corto mensaje. Bendícelos de una manera especial, sus familias, sus hogares están en tus manos, sus vidas, Señor bendito. La provisión tuya, Señor, esté sobre de ellos siempre y en todo momento, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque ahora nosotros somos salvos a través de la fe. Tu palabra lo dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Padre, por habernos hecho ahora hombres y mujeres de fe. Ayúdanos a mantenernos en esta posición, Señor, y nunca, Padre bendito, confiar en esfuerzos propios ni en cosas ajenas a la fe única y verdadera. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que la paz del Señor esté sobre todos y cada uno de ustedes. Gracias, y les suplico, hermanos, que reproduzcan este mensaje, ¿verdad?, a través de YouTube, y que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones y sus propios principios espirituales para la bendición de sus vidas. Dios los bendiga y que pasen una feliz noche.